Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Este es un Pentágono especial porque el único sobreviviente del último Pentágono soy yo, y no por una situación de despido ni mucho menos, no. Se trata simplemente de un Pentágono especial. Francesco está de viaje, Mary también está metida en el trabajo, Gonzalo Mendieta estaba también de viaje y Marcelo Arequipa dijo quiero descansar. Por eso la verdad es que hace mucho tiempo y a sugerencia de una de las panelistas que está en este programa, decidí hacer este Pentágono, aunque la coyuntura no está al margen para nada. Así que voy a saludar a quien tuvo la idea de esto. Verónica Rocha, ¿cómo te va? Bien, Mario, feliz de estar acá, feliz de hablar del tema. No, sí. Gracias a ti por habernos sugerido el tema. Está Jorge Roberto Vázquez Márquez, siempre te digo. Gracias por venir. Eres politólogo, ¿no? Politólogo, sí. Primera vez en el Pentágono. Primera vez en el Pentágono. Y Leila Medinaceli está con nosotros también, comunicadora, pero tu tema es la comunicación política. Sí, así es. En realidad estudio Relaciones Públicas, la licenciatura y la maestría en Filosofía y Ciencia Política, y posteriormente todo lo que es marketing y comunicación parlamentaria. Qué complicado. Y está con nosotros a quien consideraba yo el gurú de la comunicación política. Ricardo Vaz, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación, Mario. Un placer estar en esta mesa con tan fresca concurrencia en esta oportunidad. Bien, gracias. Voy a introducir un poquito el tema. Comunicación política. Yo pensé que comunicación política, claro, en esas cosas tan primarias de concepto que tenemos, era comunicar las noticias de política. Y eso he hecho durante 23 años, por ejemplo, en Palacio de Gobierno. Nadie ha debido cubrir Palacio de Gobierno tantos años como yo lo hice. Pensé que era eso. No. Estaba muy equivocado. La comunicación es todo, incluso el Pentágono, dije yo en alguna oportunidad, pero aquí vamos a tener conceptos de comunicación política que tienen que ver seguramente desde ese triángulo tan interesante como es los políticos, el público y los medios de comunicación, que terminan en ese triángulo necesitándose o apoyándose el uno al otro, y cada uno se necesita lo que tiene que necesitar. En un momento dado dije comunicador político es Ricardo Paz, por ejemplo. Ricardo Paz, que ha manejado campañas, que ha hecho análisis político, un montón de cosas. Pero el tema va mucho más allá. Es comunicación política lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este instante en el ataque a Siria, porque Trump sale vencedor y dice hemos cumplido nuestros objetivos, y la televisión, por ejemplo, he estado viendo Canal Sur, mostraba a los sirios festejando que no habían logrado nada, que sus bombas habían caído mal, que las habían derribado. Es comunicación, indudablemente. ¿Alguien está mintiendo? Sí. ¿Es parte de la comunicación política? No lo sé, creo que sí. Pero en todo caso, les doy piedra libre. Ricardo, dame el concepto básico, para que incluso yo pueda entenderlo de comunicación política. Claro que sí, voy a intentarlo por lo menos. En realidad hay que diferenciar, ¿no? Hay la actividad y hay la disciplina, ¿no? La actividad de la comunicación política es todo acto, todo hecho de comunicación que tiene incidencias, repercusiones, consecuencias en el ámbito de la política, es decir, en el ámbito en el que se desarrolla el poder, ¿no? Donde se definen, digamos, los elementos constitutivos, digamos, de los hechos sociales relacionados al poder político, ¿no? Eso como actividad. Como disciplina, es una disciplina de reciente data, ¿no? La comunicación política es una disciplina que estudia la actividad a la que hemos hecho referencia con 3 fuentes y 3 partes desde mi punto de vista. La comunicación social, por supuesto, la psicología y últimamente la neurociencia, ¿no? que han confluido como 3 partes y 3 fuentes de la disciplina de la ciencia política. Por supuesto que en la comunicación política hay mucho más, hay historia, hay geografía, hay estadística, hay economía, y prácticamente todas las ciencias sociales concurren como afluentes de esta disciplina. Pero estas 3 son, desde mi particular punto de vista, las más importantes y que le han dado un corpus epistemológico a la comunicación política hoy en día, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú planteabas, efectivamente, si cualquier hecho comunicacional en el que hay un emisor, un receptor, hay un canal,
y que tiene consecuencias en el ámbito, en la esfera de la política, puede ser considerado como un hecho de comunicación política. Lo que yo hacía entonces en Palacio de Gobierno durante 23 años era periodismo político, no comunicación política. Claro, pero que es parte, ¿no? Claro. Es parte constitutiva de la comunicación política. Leila, a ver. A ver, Mario, lo que tú has hecho es totalmente prensa, ¿no? Porque yo creo que el tema de la comunicación política hay que dividirla como en dos partes. La comunicación política como tal, dentro del marketing político, que ese es un momento de lo que va a pasar a ser la comunicación gubernamental. Es por eso el ejemplo, por ejemplo, del asesor de Macri, quien fue el asesor de campaña para que Macri sea presidente y ahora es el actual asesor en comunicación política de Macri. Entonces, yo creo que es importante delimitar los momentos en el que haces comunicación. Si bien tú haces comunicación, todos hacemos comunicación, pero tu labor desde Palacio era informar lo que iba a decir el presidente, el ministro, etcétera, y hablarle a la pantalla. En el caso nuestro, desde diferentes ámbitos, es traducir o replicar lo que dice ya sea el candidato o gobernante, a los ciudadanos o electores. Es decir, vos decirle al presidente qué es lo que tiene que decirme a mí para que yo le diga al público. O traducirte. Traducirte, ¿no? Claro. Ah, complicado. ¿Pero? Estoy de acuerdo con las puntualizaciones que hacen tanto Ricardo como Leila. Sí es importante mencionar que en tanto las dos divisiones que señala Ricardo, que comparto, que en los que la comunicación política se ejerce tanto como actividad y como disciplina, abonan ciertamente a lo que yo veo que con el tiempo ha ido creciendo bastante, sobre todo por el desarrollo tecnológico y por supuesto la actividad hacia lo que es ya una industria de la comunicación política a nivel global, a la que el país creo le está poniendo mucho ojo, porque obviamente están pasando cosas globales por el tema de la sociedad de la información, y en temas de disciplina probablemente su data dentro de la academia es efectivamente más nueva en términos de estar estudiada, pero digamos que tampoco es que ha sufrido mucha renovación, en tanto está acompañando y siempre estudiando lo que es la actividad, ¿no? Respecto a la actividad y a este tema de la industria, yo creo que la razón por la que estamos acá, recuerdo que lo conversamos después de algunos comentarios en Twitter, que tenían que ver con el tema de Cambridge Analytica, todo este tema del Big Data, de la nanosegmentación, la microsegmentación de públicos, todo eso, Mario, es comunicación política. Con la diferencia, bueno, no sé si diferencia, con la característica de que ahora es un tema global. Antes, digamos, efectivamente, la forma es de que lo enfocas y lo ejerces, ya sea actividad de academia, los momentos en que lo ejerces, que puede ser comunicación política, comunicación gubernamental, comunicación estatal, comunicación para la democracia, periodismo político, etcétera. Pero también están las escalas en las que la haces. Obviamente, temas estatales, gubernamentales, estará circunscrito a un rango estatal y será dentro de los países y tendrá una propia dinámica y una propia lógica. Habrá mucho que hablar ahí. Nosotros tenemos nuestra propia comprensión de cómo el Ministerio de Comunicación encara esta labor junto al Estado, los gobiernos municipales, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que realmente está revolucionando lo que es la industria de la comunicación política es el tema global de que en la sociedad de la información, a partir de las redes sociodigitales y del desarrollo tecnológico en general, pero particularmente las redes sociodigitales en la dinámica informativa y comunicacional, finalmente está generando que la política más que nunca, igual que siempre, pero más que nunca, esté siendo bastante afectada por los procesos comunicativos e informativos a partir de este desarrollo Yo tengo la impresión que es por lo digital. Porque yo recuerdo, me gustaba ver mucho el texto de Joseph Goebbels. Y eso, es decir, la comunicación política, alguien me dice, es un fenómeno nuevo. No, Goebbels lo utilizó con mucho entusiasmo, con varias cosas, elementos que son ultra conocidísimos como el calumnia, que algo queda, pero otros que en este instante no pasarían por la corrección política a la que nos están obligando las circunstancias de decir, además hay que tratarla como una mujer histérica, decía él, ¿no? Claro, alguien podrá decir, ¿qué machista era Goebbels? Sí, muy machista. Y en ese contexto era para convencer, para eso. ¿Eso no era la comunicación, esta política? ¿Tú lo ves así? No. Los políticos, el gobierno, quien está en el poder o quien quiere acceder al poder, necesita mandar un mensaje. Y es ahí donde aparece la comunicación política y con el paso del tiempo va creciendo y se va convirtiendo en disciplina.
Más o menos entre lo más cercano al siglo XX es Eisenhower, quien en los Estados Unidos paga una empresa de marketing para que le hagan su campaña política para llegar a ser presidente. Entonces ahí los gringos que mezclan estas cosas, la teoría política y algo de marketing, crean estos, yo lo llamo homúnculos porque tienen mucha ayuda con cosas como son la televisión, por ejemplo, ¿no? Sartori en Homo Videos decía que la televisión puede afectar a una democracia. Todo lo que te ven de la pantalla no necesariamente es algo real, pero posiblemente le llegue a gustar a la gente. Puede ser que tenga un mensaje emotivo, quien del mensaje sea altamente carismático, y esto está dentro del marketing político, por ejemplo, para temas de campaña, va directamente al votante, ¿no? Se rompe con la ilusión de que en el ideal el ciudadano que va a votar conoce por qué partido lo va a hacer, sus estatutos, el programa político. Esto lamentablemente no pasa, ¿no? Con suerte, hasta los miembros del partido más cercanos al candidato tendrán idea de qué dice su estatuto y su programa. Como es muy difícil convencer a la gente a hablarle directamente del programa, se necesita mandarle un mensaje que sea claro, que sea simple y que la gente lo pueda aceptar y adoptar como tal. Emotivo, además. Emotivo, además. Y eso es lo que quiere hacer la comunicación política, ¿no? En el país vemos cómo el gobierno tiene un discurso y cómo la oposición tiene un discurso. Ambos tienen errores garrafales, pero posiblemente esto se deba a vanidades, a exceso de poder y demás, que sin embargo deberían ir afinando. Creo, y esto puede ser que cometa un error, el 28 de noviembre del año pasado, cuando sale esto del Tribunal Constitucional, y que el MAS y el gobierno lo haya adoptado como que sí se puede, que es un derecho humano, para mí este es un punto en comunicación política que es un error garrafal, porque sabes que has perdido, pero por una triquiñuela quieres cambiar el panorama, y yo lo veo como un mamertazo en el siglo XXI, donde queremos desconocer las reglas del juego, pero como tenemos lazos emocionales dentro de nuestros mensajes, la revolución, el pueblo, los olvidados están empoderados, es momento de seguir adelante, se va acabando en el discurso. Y para la comunicación política, los discursos gubernamentales y los discursos de políticos, hay tiempos. Y estamos con un gobierno que en 12 años nos ha repetido prácticamente lo mismo. Y al no haber algo nuevo en el panorama, pues la gente está cansada y le ha dicho no un 21F. Ricardo, eres quizás el que más experiencia tiene en este tema. ¿Llevas la cuenta de cuántas campañas has hecho? Sí, necesariamente, por razones profesionales tengo que hacerlo, porque esa es la carta de presentación que tenemos la gente que nos dedicamos a este tipo de actividad, ¿no? Estoy haciendo mi campaña número 49 en este momento, en casi ya 21 años de actividad dedicada casi exclusivamente a la consultoría política. Pero quería hacer un par de comentarios sobre lo que se había dicho. La comunicación política como disciplina y como actividad tiene aplicaciones, ¿no? Como toda disciplina, como la sociología, por ejemplo, puede ser sociología rural, urbana, ¿no? En fin, igual la comunicación política puede referirse a las campañas electorales que hacías tu referencia, Jorge, o lo que decía Leila, la comunicación gubernamental, el manejo de crisis. Hay muchas derivaciones y muchas aplicaciones de la comunicación política, ¿no? Y claro, es difícil, como en toda disciplina, hablar en abstracto, ¿no? de la comunicación política, porque es muy vasto. Acaba de mencionar Verónica el Big Data, ¿no? Las redes sociales, los nuevos desafíos de las nuevas tecnologías, en fin, podríamos solo en introducir el tema nos podríamos acabar todito el programa, ¿no? Tal vez yo sugiero que podríamos más bien concentrarnos un poquito en lo que tú has planteado, tal vez sea de mayor interés de la audiencia, discutir un poquito sobre la comunicación
comunicación de gobierno actual, ¿no? O sea, cómo está haciendo la comunicación, cómo está gestionando la comunicación gubernamental, es decir, esta aplicación de la comunicación política al ámbito de las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos, el gobierno actual. Y ahí has dado algunas primeras ideas, ¿no? Yo tengo la impresión, por ejemplo, de que la gestión de la comunicación gubernamental ha tenido muchas etapas en este proceso de estos 12 años, no ha sido siempre la misma, ¿no? Yo creo que ha sido muy eficaz y muy eficiente al inicio, como casi en todos los ámbitos de la administración pública, también en la comunicación gubernamental fueron muy eficientes, pero como en todo también se han agotado, ¿no? Y han llegado a un momento de crisis en este momento, y veo que la comunicación gubernamental en este momento en el país ha entrado en un proceso de deterioro, y eso significa que ya digamos la relación comunicacional entre gobernantes y gobernados no es la mejor, y tiene consecuencias pues que las vemos en las mediciones de popularidad, de imagen, de gestión, etcétera, como las que han salido hoy día en un matutino de circulación nacional, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema, por ejemplo, que es muy interesante tocar. A ver, Ricardo, yo tengo esta impresión. ¿Puedes, vía comunicación, alguien me dijo alguna vez teóricamente que la televisión era la magia a la que los políticos recurrían cuando todo lo demás no funcionaba? Tengo la impresión que no es tan así, que si no funciona, no funciona. Ni la comunicación, ni lo que puedes hacer. Cuando te has agotado, te has agotado. Sí. Yo no puedo agarrarme en este instante y decir qué flaco soy, qué flaco soy, qué flaco soy. Me están viendo, no soy flaco. Bueno, sí, hay pues la idea de que somos los hechiceros modernos, ¿no? Los que manipulamos la mente de la gente, los que hacemos que la gente vote de una manera cuando quiere votar de otra. No es verdad. Por supuesto que no es así. Trabajamos nosotros sobre además demandas instaladas, sobre cosas que la gente ya tiene instaladas en el cerebro, y lo que hacemos es gestionar de la manera más eficiente determinadas conductas y determinados comportamientos que sirven en el momento que nosotros estamos trabajando para la consecución de nuestros objetivos, ¿no? Pero como tú dices, o sea, había un gran consultor político, Dick Morris, ¿no? En finales del siglo pasado, el asesor de Clinton, que él solía decir, gobernar es comunicar. Era su frase famosa, ¿no? No es verdad, gobernar no es comunicar, gobernar es gobernar. Primero se gobierna, se comunica después, ¿no? Y puedes comunicar si te conviene. Sí, por supuesto que sí. Leila, ¿qué haces? Digo, ¿qué haces? ¿Dónde trabajas? Las lleva a los chicos al cole. No, trabajas en algo. A ver, Mario. ¿Haces comunicación política hago tú, no? comunicación política, porque también he trabajado en campañas políticas, y hago ahora comunicación gubernamental. Entonces, a ver, es lo que un poco la línea de Ricardo. Nosotros no vamos a hacer la magia, no vamos a ir a la pócima y vamos a decir el Mario es flaco ahorita, digamos. No es así. El tema muy importante, Mario, es el tema de la gestión política. Si tú tienes un discurso, tú tienes algo importante que anunciar, pues ahí entramos en escena nosotros, ¿no? ¿Cómo comunicamos mejor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde se te ve mejor? ¿Dónde vas a llegar? ¿No? ¿A quiénes? Ahora, esa es una parte. Ahora también puede ser nuestro rol decir, mira, a los jóvenes ni de casualidad llegas con tu mensaje tal, no voy a decir ahorita términos, ¿no? Con tu mensaje cual no llegas a los jóvenes. Entonces sugiero que mires a los jóvenes, digas, es importante decir este tema, no mirar así, no ser así. Ese es nuestro trabajo que podemos sugerir. Sin embargo, la gestión política es lo primero. Después continúas con una gestión comunicacional. Ahora, cuando tú me dices ¿yo qué hago? Me preguntas qué hago. Yo hago ahorita comunicación gubernamental dentro de lo que es la economía. Y es lo que al anterior programa debatíamos, ¿no? Claro. Que es informar a la población el tema económico. ¿Por qué estamos estables? ¿Por qué hay sostenibilidad? ¿Por qué hay crecimiento? ¿Por qué el dólar se sigue manteniendo durante tantos años? Ese ya es un trabajo mío, que los economistas me lo pasan. Entonces, haz de cuenta que en todos los niveles pasa a nuestras manos la política gubernamental que vaya a ser ejecutada. Es lidiar con un ego político es terrible. Porque dice,
Mira, por algo ha llegado a ser ministro, por algo ha llegado a ser viceministro o presidente o vicepresidente. No vas a ser tú el que me dicte políticas de comunicación. Yo soy el genio acá. ¿No has tropezado con eso? No, pero claro, pero es que lo que pasa es que toda la vez tú dices, no, yo voy a decir como se me parece y ahí está, y lanzo mi discurso. ¿El resultado cuál es? Entonces cuando ve, es como le digo a mi hijo, la letra entra con sangre. Epa. Y tú te caes y te lastimas, aprendes. Y yo creo que de un tiempo a esta parte, Mario, toda la gente con la que he ido trabajando sí presta mucha atención a la gente de comunicación y sí siempre consulta y siempre dice qué te parece, cómo va, etcétera, ¿no? Yo creo que eso de los egos y de decir al comunicador no me interesa está bajando, ¿no? Porque yo creo que ahora los políticos más que todo están haciéndonos caso. ¿Te hacen caso, Vero? ¿Algún político que hayas tratado? Las experiencias que he tenido en comunicación gubernamental, una de ellas ha sido precisamente con Leila, otra sí con Claudia Peña. Afortunadamente así personas con las que se ha podido dialogar mucho el tema, probablemente porque venían de las mismas vertientes. También he trabajado en el tribunal con José Luis Esquenitz, son comunicadores. Entonces creo que ha habido bastante diálogo en ese sentido, así que me ha ido bien. Pero es cierto que la relación entre sobre quién vas a comunicar y quién comunica es muy, muy compleja siempre. A veces se juegan ahí mucho el destino de cómo va a ir esa comunicación. Respecto a la pregunta que hacías, Mario, es verdad que, bueno, si estamos tratando y entendiendo y validando de alguna manera, porque lo estamos dialogando en esta mesa, la idea de comunicación política, estamos pensando efectivamente de que es un diálogo entre comunicación y política indisociable. Y es verdad que hay muchos casos, y claro, hay que verlo caso por caso, en los que pesa más la política y otros en los que pesa más la comunicación. Siempre podrías de alguna manera determinar un porcentaje después de hacer una evaluación, por poner el ejemplo de alguna campaña. Por ejemplo, el año 2006 en Bolivia, 2005, cuando fuimos a urnas, estaba ocurriendo un proceso político estatal inevitable. Muchas estructuras se rompieron, por supuesto el proyecto político que encarnó eso, que es el gobierno ahora, era de varias maneras inevitable. Necesitaba poca ayuda comunicacional. ¿Por qué? Porque la política ya había hecho todo mucho en las calles, como lo hacemos siempre, etcétera, etcétera. ¿Ayudó la comunicación? Sí, fue efectiva, pero es que además porque tenías algo grande que comunicar. Era nuevo, en términos de comunicación política siempre puedes recurrir al cambio. Era algo muy, muy fácil de comunicar y eso llevó a los triunfos que conocemos. Pero también han habido los casos en los que la comunicación ha fallado y hay comunicación fallida y la gestión de comunicación puede hacer que una determinada campaña, usualmente las más peleadas, gane o pierda. Es un poco lo que ha pasado el 21F. A reserva de un estudio sistemático y riguroso de cómo han sido las tendencias de la gente, es cierto que han habido hechos en campaña, por lo menos que han quedado mucho a discusión de quienes llevaban la bandera por el sí o por el no. Y ha habido una campaña muy fuerte, muy dura, y el resultado ha sido muy pequeño. Entonces ahí sí ha sido una campaña en la que ha influido mucho la comunicación, y yo creo que hay bastantes datos de esa campaña como para decir que la comunicación por el sí había fallado y la comunicación por el no había logrado generar el resultado que al final conocemos. El que no les cree que la comunicación política sea importante es el politólogo generalmente, no les crees nada. No, la comunicación política es importante. La televisión juega un papel muy importante en esto, ¿no? Sartori lo menciona. O sea, la tele incluso puede dañar o quebrantar a la democracia porque te vende cosas que no son reales, ¿no? Bajo la idea de que la televisión es una caja mágica que tiene mucha fantasía y que posiblemente le da a la gente aquello que necesita, que espera y demás. En comunicación política, en el marketing político de campañas, por ejemplo, se utilizan cositas que son relativamente fáciles de contar, pero tienen su trabajo, ¿no? David Easton, por ejemplo, tenía una teoría muy interesante de lo que es una caja negra, de cómo debería funcionar un partido político para agarrar las demandas de la ciudadanía, trabajarlas y lanzar soluciones. No sé si en el país hay un partido que tenga una idea o que trabaje en estos términos. Pues, ¿te acuerdas de Goni? Los 500.000 empleos fue producto de una... Claro. Sí, pero... Fue producto de que agarra, dice, ¿qué necesita la gente? Empleos. 500.000 empleos. Le funcionó. Pero
en la práctica como tal, ¿no? Soluciones claras, incluso de gente que está en el Parlamento con problemas que son básicos, ¿no? Como el tema del contrabando. El tema del contrabando en este país siempre lo ha habido, producimos muy poco, la papa, el camote y algunas cosas nos llegan del Perú, de Chile y de donde gracias a Dios nos llegue para que tengamos en el mercado. El contrabando da poder adquisitivo a los salarios, pero nuestros parlamentarios parece que desconocen esto y ya sean de oficialismo o de oposición tienen soluciones geniales, ¿no? Y al momento de mandar el mensaje te mandan básicamente lo mismo, ¿no? La patria primero, por sobre todo, tienen que pagar, sí, la gente tiene que pagar impuestos al Estado, el contrabando es malo y vamos a acabar con el contrabando a balas, ¿no? Es un mensaje emotivo, emocional, no es racional. Y claro, cuando uno se pone a pensar de manera fría si es que vamos a acabar con este problema tan grande que tiene el país, con darle a la policía y al ejército la capacidad de disparar a quien ellos consideren contrabandistas a primera vista al ojímetro, es pues muy peligroso porque es querer disparar a las fuerzas del mercado, y el mercado tiene su propia dinámica, no es la realidad fáctica, porque si el contrabando fuera tan malo, no existiría, por ejemplo, aquí en La Paz la feria 16 de julio, ni mucha gente iría a comprar porque realmente ama al país y quiere consumir los bienes pagando con factura. Eso no hay. Bien, esto apenas comienza, se ha calentado en todo caso. Vamos a ir a un corte, un cortito nada más, y volvemos. Antes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Bien, seguimos en el Pentágono, gracias. Yo recuerdo así, mientras Verónica hablaba de aquellos tiempos, no, perdón, era Jorge Roberto. La primera propaganda en la historia de los Estados Unidos fue de Ike Eisenhower, ¿no? Eisenhower. Ike grita, era una cancioncita poco pegajosa. Y aquí en Bolivia, en 1978, era la ODP, imágenes de una marcha X, con una cancioncita también. Después vi a Pachi Escarrunza, hay que reconocerlo, se fueron sofisticando las canciones. Todavía no había mensaje, hasta que vino el propio Pachi para decir, pongamos al país en movimiento. Estoy hablando de 1985. Hace mucho tiempo, parece el Jurassic Park de la comunicación. Después se fueron sofisticando con esa marcha tan emotiva del MIR, ese himno, y luego ya se introdujo Guerra Sucia, aunque ya tuvimos en 1978, antes de la televisión generalizada, en un libro que lo relató Raúl Rivadeneira Prada, La Guerra de los Insultos, todo lo que se dijeron los candidatos. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Nos mostraron un documental hace muy poco tiempo, Our Brand is Crisis. El documental, no la película, es malísima, pero en el documental se dice algo que Ricardo lo mencionó acá. No hay un momento, no hay una bala de plata, no hay un momento que dice esto vamos a hacer y con esto matamos a un candidato. Es un proceso, entiendo que es un proceso. Ya estoy hablando yo de propaganda. Propaganda, es decir, vender ideología. Venderlo como Coca-Cola no hay duda, pero vender ideología, ¿no? Sí, insisto, la comunicación política como actividad es tan antigua como el ser humano, tan antigua como el poder. Nos podemos remontar a la retórica de los presocráticos, ¿no es cierto?, que eran ya, digamos, textos que trataban de mostrar cómo se podía hacer que otras personas hagan tu voluntad, ¿no es cierto? Es decir, procesos de persuasión, procesos de seducción, procesos que llevaban a este tipo de objetivos. Pero como actividad pues ha trascendido toda la historia, ¿no? Mientras ha habido poder y mientras ha habido necesidad de convencer a unos y de obligar a otros para que vayan en uno o en otro sentido, ha habido comunicación política, sin duda alguna. Ahora, como disciplina, es decir, como un conjunto ya estructurado de herramientas y de teorías y un arsenal, digamos, de instrumental para llevar adelante de manera organizada, ordenada, para buscar
objetivo, bueno, viene de mitades del siglo XX, ¿no? Con las campañas americanas y todo esto. Pero hoy en día, todo aquello, Mario, eso es lo interesante, lo que enseñábamos yo mismo en las universidades hasta hace 5 años, ha quedado absolutamente ya obsoleto, ¿no? Y fuera, porque la televisión era, como tú dices, Jorge, la madre de todo, ¿no? Con el Homo Videns de Sartori, al que has hecho referencia, pero hoy en día, pues, no tenemos las nuevas tecnologías y las redes sociales fundamentalmente, que es el lugar donde ahora se realiza la comunicación política, ¿no? Porque, sí, pregúntenle a la señora Clinton. Sí, por eso. Y no solo a la señora Clinton, sino a todo lo que está pasando hoy día. Hace poquito en Costa Rica había unas elecciones en que un señor Fabricio Alvarado, en los trackings del día anterior a la elección, el sábado, en las encuestas, tenía 10% más que el señor Carlos Alvarado, que era el otro contendiente, un comunicador, justamente un periodista, ¿no? Rockero, un personaje muy interesante, ¿no? Que ahora es el presidente electo de Costa Rica, ¿no? El domingo gana Carlos Alvarado por casi el 10% a Fabricio Alvarado. ¿Por qué se da esta situación? Hay mucha gente que dice que el equipo de Carlos Alvarado estuvo trabajando con la misma metodología de Cambridge Analytica, ¿no? Con la que Trump logró volcar en los estados claves en la elección norteamericana, y que esa misma tecnología ya se ha exportado prácticamente a un centenar de países, y que las próximas elecciones que vamos a vivir, la de México, la de Colombia que tenemos este año, la de Paraguay, la de octubre en el Perú de las regiones, y la nuestra, que es la que nos interesa, el 2019, podrían ya estar definitivamente influenciadas por estos nuevos mecanismos que ya no tienen que ver con esto de que la persuasión, que las técnicas y las herramientas que utilizamos, que quién usa mejor la televisión, que la cancioncita, que la emoción, que la gente vota más con el corazón y con el hígado que con la cabeza y con el estómago, en fin, todas estas cosas que hemos durante décadas venido enseñando y practicando, ahora están en cuestión. Y eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es que para la comunicación política ha llegado un nuevo momento de un antes y un después. Como cuando llegó la televisión, el año 60, el primer debate televisado, Nixon, Kennedy, ¿no? Que sucedió ya hace casi un siglo, ¿no? Ahora el gran desafío es cómo nos embarcamos a los procesos de persuasión, de seducción de los votantes con estas herramientas de la neurociencia unidas a la tecnología, unidas a la inteligencia artificial. Ese es el gran desafío del momento desde mi punto de vista. Yo vi algo parecido, se llamaba Skynet, pero era Terminator, ¿me estás contando? Parece que ya no es una película. El futuro ha llegado. Está bien, pero a ver, ¿no te aterroriza ser tan manipulable? Pero así es, pues, Mario. Así todo. Pero por supuesto que sí. Claro. Perdón, y lo que dice Ricardo, tiene toda la razón. En redes sociales ya gatillas y apuntas a donde debes. El problema es quién gatilla. Eso. Ustedes. No es así, Mario. No es así. Las empresas y los políticos hoy en día en toda la sociedad digital. Hay que considerar que todo lo que expone Ricardo, que antes era un trabajo relativamente grande, ¿no? Necesitabas grupos focales, poner un video, ver un mensaje, escuchar qué te decía la gente y demás. Ahora agarran, pueden ser 3, 10 personas, su computadora, redes sociales. No está así. No. Más o menos, pero es más, el trabajo es un poquito más simple. Ya no tienes, sí, la tecnología te ha simplificado un trabajo que podía ser de días, de semanas, de meses, a un par de días o de semanas. O sea, no, eso hay ciencia. Hay claro. Estadística, hay números, hay mapeo de espacios, todo hay. No es así que pones a 10 community managers y les mandas postales o mensajitos o... No, pero el acceso a la información... Hay sociología y eso es lo que me... Y psicología. Y psicología. Hay mucha psicología y matemática en realidad. Cambiar la idea
a través del capricho del político por consejo de ustedes. No. Como te decía al inicio, o sea, sobre todo hay comunicación, hay psicología y hay neurociencia. Son las tres fuentes y las tres partes de, ¿Y no podríamos la meter una cosita más política. ética? No, espera, ahí voy. Pero hay también una cuestión que le hemos dicho este principio y es tan antigua como el tiempo también, ¿cierto? Lo que uno puede hacer con las herramientas, es decir, con lo que hoy modernamente es la comunicación política, tiene un límite, que es el límite de la realidad, que es el límite de la verdadera percepción de la gente, que es lo que realmente la gente quiere. Nosotros no trabajamos con lo que la gente no quiere, no podemos cambiar lo que la gente tiene ya metida en su cerebro o en su corazón, si quiere seguir siendo romántico, digamos, como en el siglo XX, pero ahora sabemos que las emociones, los sentimientos, todo está en el cerebro, ¿no? Pero todo lo que tiene la gente en el cerebro, Mario, es con lo que nosotros trabajamos, no le inducimos a la gente a que haga otra cosa que la que tiene. Lo que hacemos es gestionar de la manera más eficaz y más eficiente lo que ya está incorporado, en lo que Tony Schwartz llamaba hace 70 años el toque emocional. Es decir, hacemos clic con una información ya presente en el cerebro del votante. Esa es la gran diferencia del modelo del marketing político respecto del modelo del marketing comercial. El marketing comercial genera demanda, crea cosas que no necesitamos para que podamos consumir. El marketing político, la comunicación política, trabaja con demanda instalada, con cosas que la gente ya sabe. La gente sabe lo que quiere. Lo que nosotros hacemos es gestionar de la manera más eficiente la comunicación para persuadir en un proceso para que el más eficiente, el más eficaz le gane al menos eficiente al menos eficaz. Pero no podemos torcer lo que la gente quiere, no podemos torcer el corazón y el cerebro de la gente. Eso está. Lo que podemos hacer es gestionar la comunicación de manera más eficiente. No somos brujos, somos trabajadores de la comunicación, nada más. Ahora te meto en un lío bárbaro, veo. Adelante. ¿El presidente lleva adelante todas las cosas que dice o es una persona intuitiva y del momento? Mucho se dice del presidente, y lo han dicho varias ministras de comunicación, que eres un comunicador innato, ¿no? Yo creo que es así. Creo que algunas de las virtudes del presidente tienen que ver precisamente con cómo hace la comunicación, que tienen que ver con cómo él es como político. Está muy basado en la comunicación. Y creo que esa ha sido la virtud en tanto líder del presidente, que ha permitido que hayan buenos años del gobierno del MAS en los que haya habido mucha popularidad. Y el problema creo que ha tenido que ver con que se ha tratado de estirar la gestión comunicacional a partir de ese estilo presidencial. Creo que es un desafío mayor, por supuesto, no es una cuestión que hay dos fórmulas y hay que cogerla mejor. La idea siempre tiene que ver con cómo traduces la comunicación de tu líder. Y si tu líder es comunicador permanente, innato y todo el tiempo está comunicando de una manera definitiva, manifiesta y muy clara, que todos los días el presidente está en un municipio distinto del país entregando obras y dando discursos todos los días. ¿Tú conoces a alguien en el gobierno que le diga, presidente, por favor, no diga eso? Porque ha metido la pata varias veces. No conozco. Y me encantaría conocerlo, y si no lo conozco, me encantaría que trabaje en comunicación, ¿no? Ajá. Trabaje en comunicación. Nadie se le animaría a decir, presidente, no haga chistes machistas, por favor. Sí sé que hay gente que lo dice con matices, pero nunca he visto que tenga realmente un resultado. No lo sé. No lo sé a ciencia cierta, pero no es tampoco algo que me quede muy claro como para decirte. Hay una línea dentro del gobierno que le anda susurrando constantemente al presidente que la comunicación puede estar de una manera u otra. Y como te decía, Mario, creo que precisamente la fuerte presencia comunicacional y el ejercicio comunicacional del presidente ha implicado una complicación para la gestión comunicacional desde la creación misma del Ministerio de Comunicación. Porque obviamente el Ministerio de Comunicación tiene una creación delimitada en términos de comunicación estatal, políticas comunicacionales, estrategias, y una parte es la comunicación en campaña. Pero una vez que se pone en manifiesto que la forma de hacer comunicación de este gobierno, del presidente, es la continua campaña, estás poniendo en conflictos. Sí tiene muchas virtudes, pero también tiene las limitaciones ahí de la comunicación gubernamental. Entonces la comunicación gubernamental, que tiene que estar constantemente en campaña,
se desnaturaliza, pues, y pierde muchas posibilidades. Y yo creo que ha sido efectivo, obviamente es una decisión política, ha sido así, ha dado muchos buenos frutos durante muchos años. Creo que ha llegado el momento del quiebre en el que está siendo cada vez más claro que la gestión comunicacional, si sigue siendo llevada de esa forma, ya ha dado todo de sí. Creo que hay que hacer un giro comunicacional porque precisamente ya ha alcanzado su tope esta comunicación de continua campaña. Dicen los comunicadores que al gobierno le interesa es que hablen del gobierno. Mal o bien, pero que nunca lo ignoren. ¿Eso es verdad? Eso me suena más bien a un Oscar Eid. Oscar Eid decía eso. Mira, solo el 1% de la población se habrá reído porque ya no saben quién es don Oscar Eid. Claro, ¿no? En esta mesa nos reímos. A lo que un poco respondiendo a Verónica en el tema de comunicación gubernamental y lo que se dicen ya las campañas permanentes, que llega a ser la comunicación gubernamental, ciertamente es como yo lo veo desde este lado, que tienes que ir pasando la posta y tienes que ir subiendo y bajando picos. ¿A qué me refiero? En el tema económico, que es mi tema, que trabajo la comunicación dentro de la economía, el ciudadano tiene que tener una seguridad de que estamos bien. Además de que hay una política económica adecuada, Mario, yo tengo que informarla. Porque esa es la sensación que debemos de vivir y debemos sentir y debemos estar seguros de ellos. Si hay una política económica y no la comunicamos, ¿cuál es la certeza que tiene el ciudadano? Una interrogante que le dejo ahí. Ahora, la campaña permanente debería ser como posta. Yo me lo estoy imaginando, que debe de subir el volumen 1 de mayo economía para hablar del tema de incremento salarial, etcétera. Luego vendrán las políticas de cultura, luego de juventud, luego de salud, etcétera. Entonces, si ciertamente es una campaña permanente, pero son temas diferentes que la ciudadanía tiene que estar enterada. No podemos como gobierno no informar lo que se hace. No podemos no difundir las cosas buenas que se hacen. ¿Cómo es que el teleférico tiene tan buena aceptación? Es porque también se ve y se informa al mismo tiempo, ¿no? Y son por diversas áreas que estamos ahí manejándonos. Entonces, lo que pasa es que el proceso político es lo que nos está llevando a hacer innovaciones en la política, por así decirlo, ¿no? Pero no, yo tengo la impresión que la única comunicación en economía posible es el bolsillo. Si tu bolsillo te dice no, ponle los spots que quieras en la televisión, no te las revoluciona. Si está bien el bolsillo, es otra cosa. Sí. ¿Qué dices? Es verdad. La economía pesa mucho, ¿no? Es el ejemplo que colocamos del contrabando. No vamos a acabar con las fuerzas del mercado, con la gente que trae oferta de contrabando y con la gente que compra, ¿no? Hay gente que compra que le saldrá más barato y demás. La gente cuando va a comprar algo y va al mercado no piensa en términos de pucha, compraré con facturas, si pago impuestos, así desimpuestos se va a hacer una cancha de fútbol, ¿no? No dice a ver cuánto tengo, a ver qué puedo comprar y de ver buenos precios. Va a alguna galería y dice ¿y cuánto sin factura? Bueno, esa TV te la puedo dar en tanto. Es así como funciona la economía y tratar de no ver que Mario tiene razón en que el bolsillo pesa mucho, la billetera pesa mucho, es la más clara muestra de cómo está la realidad como tal. Y bueno, en esto de los mensajes, que son lo importante de la comunicación política, es el mensaje que se tiene que dar. Yo creo que el gobierno se está gastando en el mensaje, no se está renovando. Esto de estar en constante campaña llega incluso a aburrir a la gente. La gente se puede sentir aburrida. El 21F, por ejemplo, puede ser una luz roja que le esté diciendo al gobierno, oigan señores, bueno, a ver, vayamos cambiando esto, porque la gente ya, no es que ya no nos crea, sino que ya no llegamos a la gente como deberíamos llegar, y un porcentaje relativamente grande y alto. Y claro, la comunicación política te pone mensajes. Un mensaje que ya está muy gastado en estos más de 10 años es que en todo está el pueblo, ¿no? Pueblo aquí, pueblo allá, pueblo más allá, que el pueblo, esa masa amorfa que desconocemos, que no tiene cara, pero que le llamamos pueblo, y ha llegado, supongo, a un límite. Y tenemos un ejemplo claro, había una propaganda de Samuel Doria Medina, que ni siquiera era de Unidad Nacional, salía en la TV como Samuel, podemos encontrarla en las redes sociales como Samuel. Y hay un cambio interesante de discurso, porque dice, señor presidente,
usted tiene que respetar el voto de los ciudadanos. Y es muy raro que en América Latina se utilice el término los ciudadanos, el ciudadano y el individuo. Dentro de la cultura política latinoamericana, en lo que es comunicación y mensajes, siempre se ha enarbolado y se ha puesto una corona a la palabra pueblo. Pero aquí parece que hay un cambio de mensaje. Y con un gobierno que te ha venido repitiendo la misma palabrita, gobernar obedeciendo al pueblo, por ejemplo, y demás eslóganes, tenemos una persona que está haciendo algo completamente diferente. Está colocando a otros actores, por llamarlo de otra forma, a que realmente se sientan lo que está de moda, ¿no? Empoderados, y se den cuenta que son los que al fin y al cabo mandan. Y es algo interesante que ha hecho Samuel y que creo que es una propaganda que le hemos visto en estas semanas, pero que me llamó mucho la atención. Se ha dejado de lado la palabra pueblo y se está introduciendo desde redes sociales, colectivos ciudadanos, y más la palabra ciudadano, ciudadanía, empoderamiento ciudadano, que va contra el léxico que está manejando el gobierno. Juan Roberto, hemos puesto en el tuit que íbamos a tocar un pedacito de la guerra, pero más allá de la guerra, ¿conoces ese viejo adagio que dice la primera víctima de la guerra es la verdad? Así es. ¿Funciona la comunicación gubernamental en este caso? ¿Qué bien lo hemos hecho o qué mal lo están haciendo? Sí, claro, funciona en la medida en que es eficiente. Yo decía, el desafío grande de los comunicadores y de los consultores que nos dedicamos a la comunicación política hoy es el de adaptarse a las nuevas circunstancias que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con los nuevos desafíos, en fin, porque siempre hemos sabido que el gran secreto de una eficiente comunicación política es una adecuada segmentación, ¿no? Siempre hemos soñado con segmentar el público, en el caso de campañas el electorado, en el caso de gobiernos la ciudadanía, de poder segmentarlo de la manera más precisa posible, ¿no? Lo que nos brindan hoy las nuevas tecnologías, lo que hemos estado hablando, es que podemos tener una segmentación casi individual. No es que, para que la gente nos entienda, no es que esto de Cambridge Analytica, Facebook, Google, etcétera, no es que Google, Facebook nos van a decir qué vamos a hacer. No es que nos van a inducir a hacer una cosa de determinada manera. No, es exactamente al revés. Facebook, Google, Cambridge Analytica nos van a dar a los consultores toda la información que precisa y clara de qué quiere cada elector, de qué es lo que le gusta, qué es lo que le asusta, qué es lo que ama, qué es lo que odia cada uno de los electores, y por eso es que vamos a poder incidir en ese elector de una manera muy eficaz, muy eficiente. Ahí está el desafío. Bueno, dicho esto, ¿no? El límite de la comunicación política, Jorge, es la política, ni duda cabe, ¿no es cierto? Es decir, como decíamos al principio, gobernar no es comunicar, o sea, se gobierna primero, se comunica después. La política es lo primero, la comunicación política viene después, es una herramienta para gestionar de la manera más eficiente las adhesiones políticas, ¿no? Y en lo que decías respecto de la guerra, sí, están haciendo comunicación política Estados Unidos, está haciendo comunicación política Rusia, está haciendo comunicación política Siria hoy en día, y están todas esas pulsiones y esas tensiones de la política reflejadas en la comunicación política hoy en día, ¿no? Y uno asume las posiciones o la posición personal que cada uno tengamos en función de la cantidad y la calidad de la información que recibamos de las partes, ¿no? De esa manera es que el mundo entero va generando su opinión. En el caso mío no tengo dudas, si tenemos tiempo te la digo dentro de un ratito. No tenemos tiempo, así que lo último que quieras decirme. No. Nada, mira, ha dejado pasar. En lo que señala Ricardo, es cierto que también a niveles globales, sobre todo en estos hechos internacionales, hay también pues por encima un fuego cruzado también de mensajes políticos, ¿no? Y ahí yo creo que hay un reto bien importante para el periodismo de tratar de buscar desde lugares tan lejos cómo puedes darle información para que sea precisa. Yo creo que siempre pasa eso en temas internacionales, no es ahora la excepción. Y claro, el periodismo tiene que estar ahí bregando entre mucha comunicación política para... Todo va a depender de cuánto me ponen de publicidad.
No es así. ¿No es así? Es así. Claro que es así. Pero bueno, Ya has venido pragmático. oiga, no vea. No es así. No, aquí tenemos un montón de yacimientos. No, ese es otro programa, perdón. En este solamente me queda agradecerte, gracias por la idea, Vero. No, a ti, Gracias, Leila, por haber venido, Mario, Ricardo, gracias. siempre. A la orden. Mira, tu primer pentágono, espero que El primer el pentágono. último. Esperemos que haya más. Bueno, opa. Muy bien, también. A ustedes por habernos seguido. A Jimena Calvimontes en la producción. Será hasta el próximo domingo.